él es un artista abstracto, ¿ok? Y está en contra de la representación de figuras, está en contra de cosas que no sean libres y puras, según él. Y el arte figurativo, por supuesto, no es libre ni puro para un artista abstracto en los 40 en Estados Unidos. ¿Okay? Esto es por lo cual está hablando. O sea, la influencia mexicana en los 40 todavía tiene esta influencia de, bueno, el arte estadounidense tiene la influencia de los muralistas mexicanos. Entonces, bueno, los tres grandes, Siqueiros, Orozco y Diego Rivera, y el crítico está hablando de este realismo social en Estados Unidos, ¿okay? Y de los murales que están construyendo, básicamente, produciendo. ¿Okay? Entonces es la influencia de México sobre artistas americanos contra lo que él está en contra, por supuesto. ¿Okay? Entonces hay que eliminar esto para él. ¿Okay? Es un arte que no vale la pena en la América de los 40. ¿Y por qué es interesante esto? Porque, a final de cuentas, él lo que está criticando es la idea de seducción que los mexicanos tienen en Estados Unidos en ese entonces. ¿Okay? Y la seducción es clara. ¿Okay? Es una seducción en la cual, si recordamos lo que es el muralismo, ¿okay? En gran parte era, a final de cuentas, un ejercicio plástico de izquierdas, un ejercicio plástico político, ideológico. ¿Okay? Y los americanos están aprendiendo eso. ¿Okay? Entonces, él está en contra de eso, porque a final de cuentas es mera imitación. Lo que él propone, bueno, lo que yo propongo, perdón, para entender esta influencia de México, una influencia que no sea nefasta, como dice él, una influencia que no sea solamente de imitar, es, bueno, ser seducido, pero aparte de eso es ir más allá, no reproducir las cosas, ¿ok? Y bueno, como ejemplo siempre pongo a Pollock, que aquí lo ven, que él básicamente trabajó con Siqueiros, conoció la obra de estas dos personas, que visitaba sus obras en los Estados Unidos, y bueno, produjo obra que puede considerarse entre Siqueiros y Orozco, ¿okay? Como muralista básicamente, aunque esto es óleo. Sin embargo, él no se quedó en la etapa de seducción, ¿okay? Él hizo esto y es considerado, ¿okay? Es una obra de arte, pero es una obra de arte en transición. Si se hubiera quedado ahí, Pollock sería nadie ahorita, ¿okay? Lo que él hace es transformar esto. Es transformarlo y llevarlo a esto. No es coincidencia que esta pintura, la primera gran pintura, con el estilo ya que se puede en cierta manera prefigurar, es el expresionismo abstracto, esta pintura se llama mural. ¿Okay? No es coincidencia, es gigantesca, pero aparte está haciendo alusión a las influencias de los muralistas. ¿Okay? Pero ven, él va más allá. Esto es algo que los muralistas mexicanos básicamente no hacen en México ni en ninguna parte del mundo. Lo sedujeron y lo transformó. Y de eso va a tratar básicamente la presentación de hoy. La seducción y transformación en términos de la idea de armonía, equilibrio y silencio, ¿okay? En el arte abstracto internacional. Vamos a tratar de hablar primero de las dos primeras palabras, ¿okay? Armonía y equilibrio, y al final vamos a hablar un poco de lo que es la idea de silencio, que va a ser muy importante para criticar, al final de cuentas, todo este tipo de arte. Y cuando hablo de correspondencias, es importante saber que me estoy refiriendo a comunicación, porque muchas veces uno dice correspondencias y la gente asume que me estoy refiriendo a una relación inequívoca, o sea, vio esta pintura y creó esta pintura a partir de esa inspiración. Y esa es una correspondencia, pero es una correspondencia forzada y reductivista. Mi idea de correspondencia es básicamente una forma de comunicación, ¿okay? Entre el arte prehispánico, el arte de Mesoamérica y los artistas internacionales, y también tiene un cierto dejo de reciprocidad, esta idea de que yo te amo y tú me amas, ¿okay? Yo te doy algo y tú me das algo. Entonces, es acerca de eso la discusión. Y por supuesto Mesoamérica, esta increíble variedad de culturas, de arte, de tradiciones, ¿okay? En un área que comparte muchísimas características, pero que se diferencia de cultura en cultura. Entonces, vamos a ver gran parte de este tipo de arte, ¿okay? Y cómo influye en las artistas internacionales. Es importante saber que yo soy de la escuela de Estados Unidos y la de Inglaterra, o sea, soy muy factual. No voy a especular de que, esa persona parece que hay algo mesoamericano, entonces voy a decir que hubo una influencia mesoamericana. Los artistas que vamos a ver, sabemos que vinieron a México, o que tuvieron alguna relación con México, ¿okay?
La relación está ahí, es un hecho, ¿okay? No es mera especulación a final de cuentas. Y toda esta influencia básicamente empieza en el siglo XVIII y XIX, con el redescubrimiento de los mayas. Y eso es importante saberlo porque, por supuesto, la gente sabía de otras culturas como los aztecas, que fueron destruidos por los españoles, con la cultura, ¿okay? Y bueno, cuando inicia el mestizaje, todo ese tipo de procesos. Pero es en el siglo XVIII cuando empiezan a descubrir las ruinas de lo que son los mayas clásicos. Y esto despierta un revuelo en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo. Por supuesto, entre la gente intelectual, los artistas, etnólogos, arqueólogos, etc. Gente conocedora, gente interesada en ese tipo de cosas. Este es el origen de la influencia de México en el arte internacional. Y lo que ven aquí, bueno, son los exploradores. Aquí está otro. Okay. Descubriendo por primera vez ciudades como Palenque. Okay. Vean, todavía Uxmal, todavía cubierta de vegetación. Y la producción, por supuesto, de grabados, dibujos, ¿okay? Que tratan de presentar este mundo, este nuevo mundo, a Europa o a los Estados Unidos, ¿okay? De una manera, por supuesto, muy romántica, ¿okay? Muy expresiva, estas caras, por supuesto. Tratar de presentar México, lo prehispánico, lo mesoamericano, como algo muy dramático, que persiste todavía, por supuesto, en gran parte del mundo, esta idea de que son culturas un tanto lúgubres, ¿okay? La idea del sacrificio humano es una idea que a todo mundo le encanta hablar en todas partes del mundo, pero al mismo tiempo horroriza a las personas si uno no sabe el porqué del sacrificio, ¿okay? Entonces es una presentación que vende a Mesoamérica como algo especial, algo extraño, algo exótico, algo distinto al primer mundo, por supuesto. Primer mundo, Europa, Estados Unidos. Y este es uno de los resultados de ese interés, ese exoticismo de Mesoamérica, ¿okay? El revival maya, que como ven es, bueno, creo que no necesito describirlo, lo que están viendo, ¿okay? Realmente se llama Hotel Azteca porque en ese entonces muy poca gente sabía de quién eran los mayas, entonces por publicidad decidieron ponerle Hotel Azteca porque, bueno, la gente va a saber de qué se trata, aunque en sí el diseño básicamente es de los mayas. Okay. Y es un ejemplo de seducción, les digo. Simplemente está copiando o imitando, ¿okay? No hace nada con los mayas. Es por eso que, bueno, este arquitecto es lo que se diría un arquitecto de Las Vegas hoy, ¿okay? No se le considera un arquitecto importante, es interesante, es divertido. Y por eso lo vemos, ¿okay? Nos sirve para presentar otros artistas que son considerados mucho más seriamente en la historia del arte. Este es un modelo para un teatro. Este sí es teatro maya, pero como siempre, vean los penachos increíbles. Es básicamente una copia, con mucho de fantasía, por supuesto, ¿okay? Este es el teatro maya. Y este es cómo fue construido a final de cuentas. Porque fue construido y todavía existe en Los Ángeles. Vean el exceso, ¿okay? Es esta idea de todo lo que es maya, el exterior y el área central. E igual, les digo, es esa idea de seducción. No hace nada nuevo, nada novedoso, es una mera imitación. Y por supuesto lo que llamamos kitsch, mal gusto, camp. Y nada más quiero precisar esta idea de kitsch en este momento porque no es necesariamente algo negativo, ¿okay? Lo estoy criticando desde un punto de vista modernista, porque ahora con el posmodernismo, por supuesto, la idea de kitsch y mal gusto es permitido, ¿okay? Un artista puede lograrlo y es gran arte, no hay ningún problema. Pero en este caso, 1920 y tantos, ¿okay? Se considera como una arquitectura, un artista que no pertenece a la orientación moderna, modernista. Es básicamente un imitador. Pero bueno, ese es un ejemplo de lo que no queremos ver en esta presentación, de lo que no vamos a ver, ¿okay? Nada más los quiero mostrar para darles el ejemplo. Y lo que vamos a hablar es la idea de armonía y equilibrio en el arte abstracto internacional. Y les digo, son artistas que tenemos los hechos, básicamente, que podemos sostener que tiene una influencia mexicana. No es totalmente definida, por supuesto, porque como artistas, ustedes saben bien que una obra de arte no se puede reducir a una sola inspiración, ¿okay?
La obra de arte, como sabemos, es muy compleja y muchas veces la obra de arte es totalmente ilógica y es por eso que funciona como obra de arte en lugar de libro o ciencia. Entonces, vamos a ver algunas inspiraciones, algunas obras y vamos a tratar de ver lo mesoamericano ahí. ¿Y qué más mesoamericano en todo el mundo, por supuesto, que Teotihuacán, ¿okay? Y que es en sí considerada una ciudad, una cultura abstracta, un arte abstracto? Que hay gente en contra de esta denominación, por supuesto, porque la palabra abstracto es algo moderno y lo estamos queriendo aplicar a una cultura del pasado. Pero bueno, sucede, los arqueólogos la usan, historiadores de arte lo usan, ¿okay? Entonces se le considera una cultura abstracta y vamos a ver por qué. ¿Qué tipo de arte, qué tipo de ciudad produce? Estas son solamente algunas fotografías de lo que es Teotihuacán y por qué se le denomina abstracto. Pueden ver las ideas de orden, ¿okay? La centralidad, la repetición de elementos, simetría, una ciudad dividida en 4 partes básicamente. Es idea de orden, es geometría. Este es el patio central de un edificio, aquí con la Quetzalcóatl, el área de Quetzalcóatl, que también es básicamente geometría, y es básicamente la idea casi de pureza, de perfección. Es por eso que se le denomina una cultura abstracta. Entonces tenemos ahí la idea de armonía y equilibrio que le aplicamos a esta cultura, ¿okay? Y a Mesoamérica en general. Y vamos a empezar con esos artistas desde el principio, por supuesto. Y nadie mejor que este hombre que viene de Alemania, escapando de los nazis, y que tiene esta increíble frase, la tierra prometida del arte abstracto, lo cual para mí me llama mucho la atención y me encanta porque otro de mis estudios es esta tendencia en México no de denigración, pero un cierto recelo hacia el arte abstracto. Por supuesto estoy pensando del 1920 hasta 1960, 70 básicamente, ¿okay? Con la ruptura. Entonces hay un cierto recelo al arte abstracto, pero este artista internacional dice, el arte abstracto ha estado siempre aquí, miles de años. ¿Y por qué lo dice? Porque él está mirando cosas como Teotihuacán, ¿okay? Y esto es nada más para darles un recordatorio de quién es él y por qué ve esto, ¿okay? Viene del Bauhaus, básicamente, un maestro allá. Y Bauhaus es esta idea de integración de todas las artes, el considerar que todo, a final de cuentas, es válido. La idea de artesanía, la idea de arte no se separa, ¿okay? Todo va junto. Es la idea de crear un arte universal. Y esto va a ser importante para entender por qué Mesoamérica es abstracto, ¿okay? La idea de un arte universal. Les digo, se exilian debido a los nazis, y si te vienen a Estados Unidos a vivir y a trabajar, pero siempre están viajando a Latinoamérica, continuamente, más de 15 viajes, ¿okay? Durante esos años, como pareja. Entonces empiezan a descubrir lo que Mesoamérica es, y por supuesto lo maravilloso que es para ellos, que son gente que está interesada en arte abstracto, ¿okay? Arte funcional. Y armonía y equilibrio, recuerden, esto es lo que Teotihuacán es. Pero aparte, el Bauhaus es acerca de eso. La idea de esencias, de armonía, de equilibrio, de eficiencia en elementos, no desperdiciar nada, lo más básico. Y Teotihuacán también se considera lo mismo, ¿okay? Entonces ven una igualdad, básicamente. Entonces, estas gentes están viendo Teotihuacán con los ojos del Bauhaus. Y eso va a ser importante al final de la plática, ¿okay? Lo que significa, básicamente, eso. Estas son fotos de ellos que tomaron cuando estaban aquí en uno de sus viajes. Y lo que dice la esposa, sí, es un país como ninguno para el arte. Recuerden, son gente abstracta, que piensa de manera abstracta. Y de pronto se encuentran con un país que es abstracto para ellos, ¿okay? Entonces es un gran descubrimiento y a partir de ahí van a cambiar el tipo de arte que están produciendo. Ese es Joseph, lo que viene del Bauhaus, ¿okay? Es 33. Esto lo mostró en una exhibición en el 36 en el DF. Pero vean lo que va a empezar a suceder con su obra. Esto ya es aquí en México, la influencia mexicana, la influencia de Mesoamérica, ¿okay? Y por supuesto parece arte óptico, ¿okay?
Pero vean las fechas, es 41. El arte óptico no existe todavía en ese entonces. ¿Okay? Lo que esto es, aun y cuando él jamás nos diga, es esto, que recuerden, como todo gran artista, nunca es bueno ser específico acerca de las inspiraciones y las fuentes, ¿okay? Porque al final de cuentas el público reduce la obra de arte cuando uno lo hace. Pero la influencia parece ser, por supuesto, las pirámides, las escalinatas, etc. ¿Okay? Y el sentido de geometría, de orden que esto tiene. Y esta precisamente es un homenaje a Monte Albán, se llama esto. Esto se llama recinto. Entonces, incluso varios de los nombres que utiliza están haciendo alusión a Mesoamérica, ¿okay? A estas culturas tradicionales. Y a las ruinas, por supuesto, que él y su esposa están visitando y descubriendo en México. Más armonía, equilibrio, siempre presente. ¿Okay? Y en este caso, son otras obras del 46, variantes se llaman, pero vean lo que nos dice. Lo que me interesa ahora es ver cómo se modifican los colores unos a otros. Eso es lo que él está buscando, eso es algo muy Bauhaus, ¿okay? Es básicamente una experimentación, la percepción del color. Sin embargo, conociendo sus gustos, conociendo los lugares que visitaban, cada vez más y más, ¿okay? Se establece esta relación, porque antes vieron, era básicamente obra en blanco y negro, obra de colores pardos, producida en el Bauhaus. Vienen a México y voilà, color. Entonces, bueno, la relación está ahí, porque parte del amor que sienten por México, parte de lo que descubren es el color, algo que por supuesto todo extranjero termina fascinado, ¿okay? Y ellos, bueno, también terminan fascinados con eso. Y en este caso lo empieza a incorporar en estos impresos, bueno, también son pinturas. Y por supuesto también tiene la idea de casas, la casa tradicional maya también tiene 2 puertas, o incluso, bueno, este tipo de casas en Oaxaca, que es algo que les fascina cuando van caminando por las calles de Oaxaca y en sus diarios comentan a sus amigos en Europa acerca de estas casas, de esos colores que no tienen ninguna armonía, que dicen colores discordantes, y es maravilloso, que es un descubrimiento para ellos. Y bueno, la relación está aquí, y sabemos que la relación existe porque en ciertos bocetos, dibujos que hace él, les llama, por ejemplo, puerta, o pone aquí una nota que dice ventana, ¿ok? Entonces la relación está ahí, sabemos que existe, sabemos lo que estaba viendo. Hasta terminar con su obra clásica, ¿okay? Esto es lo más reconocido de él, y es al final de su vida, y es lo que empieza a repetir una y otra vez, ¿okay? Es como el Pollux, ¿okay? Encuentra su estilo y se casa uno con él. Él lo encontró a final de cuentas con este tipo de cuadros, que son un homenaje al cuadrado, simple como eso, es una figura geométrica, es la idea de color que nos mencionaba hace un momento. Lo que me interesa es ver cómo los colores cambian, cómo el mismo color, este color puede cambiar debido a la cercanía de este otro. Si uno lo pusiera este color verde, el rojo cambiaría, tal vez se vería un poco mucho más anaranjado, ¿ok? Básicamente es el cambio de percepción, eso es totalmente Bauhaus. Sin embargo, existen disertaciones doctorales y de maestría, etcétera, que empiezan a hablar de que realmente lo que él está viendo, lo que él está haciendo es dando un homenaje a lo que es Teotihuacán, a lo que son las culturas mesoamericanas en general. Recuerden la idea de abstracción que está ahí. Y aquí está la visión aérea, que es lo que se piensa que lo inspiró principalmente. ¿Okay? La idea de estas plataformas vistas desde arriba. ¿Okay? Entonces está ahí. Y es importante esto porque en todo el mundo esto es inadvertido, no se discute. ¿A quién le importa? Lo que nos importa son estas grandes teorías del color, de la experimentación, del Bauhaus. Pero el enlace con México normalmente se pierde. ¿Okay? Entonces es parte de mi investigación, voy a tratar de recuperarlo con él y con otros artistas, por supuesto. ¿Okay? No con un sentido nacionalista, porque yo no creo en eso, pero simplemente porque creo que es importante siempre redescubrir cosas que la gente ignora. ¿Okay? Entonces este es Joseph Albers, Bauhaus traído a México, ¿okay? Y transformado en cuanto a color, en cuanto a esos homenajes a lo que es la arquitectura mesoamericana.
armonía y equilibrio, por supuesto. No hay un mejor ejemplo que esto en cuanto a colores, en cuanto a la geometría, en cuanto al orden, las distancias. ¿Okay? Siempre está ahí presente. Sin embargo, vamos a hablar ahora de otro pintor, ¿okay? De otro artista, que como pueden ver es un poco distinto. ¿Okay? Uno diría estridente, esos colores que realmente hieren los ojos. ¿Okay? Es muy brillante en cuanto a los colores. ¿Okay? Y su proyecto, su propuesta de arte es también brillantísimo, porque es algo, él aborda cosas que ningún otro artista hace. ¿Okay? Y es Alfred Jensen. Básicamente, él nació en Guatemala, de padres europeos, su madre muere, se lo llevan de niño a criar y a vivir a Europa y a Estados Unidos, entonces se considera extranjero, que nada más nació en Guatemala. Pero algo que sobrevive en él y que pueden ver aquí, Palenque en este caso, no es Guatemala, pero bueno, está en la frontera de la cultura maya. Y esto va a estar haciendo alusión a ello, incluso en cuanto a los nombres. Sabemos que, bueno, regresa a Guatemala, le piden una serie de pinturas sobre su lugar natal, y bueno, empieza a crear toda una serie de pinturas que tienen que ver con lo maya. ¿Okay? Pero antes de eso, él estaba fascinado con los números, con el sistema vigesimal de números maya. ¿Okay? Está fascinado con la cosmogonía maya, los dioses, las astronomía, ¿okay? Los calendarios. Entonces eso es parte de lo que lo va a alimentar en cuanto a Mesoamérica. Y ese es el tipo de arte que hace. Como ven, color lo es todo para él. Y no solo color, es color con una textura increíble, ¿okay? Es violento, se siente, o sea, es muy táctil. Es algo que lo hace diferente a muchos artistas. Y bueno, los colores se dice que tal vez tenga relación con los textiles guatemaltecos, como sabemos, esos textiles increíbles del sur, Chiapas y Guatemala. ¿Okay? Pero no se sabe, no es una prueba, no hay prueba contundente de eso, por supuesto. ¿Okay? Pero bueno, está ahí. En una entrevista se le preguntó precisamente de los colores y su única respuesta es el privilegio de los artistas, dice. ¿Cómo elige los colores? ¿Por qué? Es mi privilegio como artista usar los colores que quiero. Nada más, ¿ok? Por lo cual explica nada, al final de cuentas. Y lo cual nos sirve para abrirnos y para ver que, bueno, tal vez la influencia venga de los textiles, sobre todo que cuando era niño, él dice que lo amamantaba una nodriza guatemalteca, una india. Y el mismo artista dice, es una idea muy romántica, de que a través del amamantamiento, a través de la leche, él adquirió algo místico de los mayas, ¿okay? De los indios. Por supuesto, esos son nociones muy personales, pero bueno, su visión y su arte es acerca de eso, es lo místico de los números, lo místico de la astronomía, lo místico de los calendarios y las religiones. Entonces les digo, tenemos esta pintura que hace alusión a Palenque. ¿Okay? Es Palenque, Templo Maya 2. Y les digo, el color es una pregunta. No sabemos por qué. Hay interrelaciones de colores, algo que le interesa muchísimo, cómo combinan un color con otro cuando están juntos, al igual que Joseph Albers. Y un sistema de orden, por supuesto, en esa idea de repetición. Como pueden ver, son elementos que se repiten uno tras otro. Es geometría, a final de cuentas. Y geometría es lo que vamos a encontrar en este tipo de arquitectura y en Mesoamérica en general. Y les digo, él es un místico. Y lo místico sale en sus pinturas, ¿okay? Está interesado en lo cósmico, en lo incomprensible, porque su proyecto es encontrar una respuesta, él dice, al orden universal y tratar de presentarlo en una pintura. ¿Okay? Como les digo, es algo teológico, es algo visionario, es por eso que no es muy conocido. Entre artistas en Estados Unidos se le reconoce como un gran artista, pero en términos del gran público es una figura oscurísima, ¿okay? Porque él está abordando temas que son oscuros y con una técnica que es un tanto violenta en cuanto a colores, ¿okay? No es muy popular, por supuesto. Él está abordando ese tipo de cosas. O sea, esos son los aztecas, Huitzilopochtli, Coyolxauhqui, y la idea de los astros, ¿okay? Cómo el sol y la luna, a final de cuentas, representan una lucha entre vida y muerte, ¿okay? Cómo los dioses tienen que ver con el universo, ¿okay? Esto es acerca de religión, espiritualidad.
Y es acerca de las pirámides no como arquitectura simplemente, como Joseph Albers, básicamente es esta idea de geometría, de orden. Lo que hace este hombre es tomar esas pirámides, esos centros ceremoniales, y tomarlos en términos religiosos, es decir, esos son lugares de sacrificio humano, ¿okay? De sangre, de miles y miles de muertos. ¿Por qué? Bueno, porque uno tiene que pagar la deuda con los dioses. Es sacrificio humano para mantener el orden y el equilibrio del universo. Orden y equilibrio siempre están ahí. El sacrificio humano en este caso, ¿okay? Varios ejemplos. El juego de pelota, lo mismo. Todo, a final de cuentas, en Mesoamérica tenía un significado. Y ese significado, esa importancia era mantener el orden aquí en la tierra y en el cielo. ¿Okay? Entonces era una gran responsabilidad. Y este artista está hablando de esto, ¿okay? De esos asuntos. Y es por eso que gran parte de su arte tiene muchísimos números, porque él está interesado, les digo, en el sistema vigesimal maya. Y lo interesante es que lo mezcla eso con arte, tradiciones básicamente religiosas y teológicas de Egipto, de Grecia, de los budistas, ¿okay? Del I Ching. Entonces él está mezclando todo. Entonces lo mesoamericano muchas veces se pierde, pero muchas veces se recupera cuando nos damos cuenta de los números. En este caso no es uno de los mejores ejemplos, pero en cuanto a nombres, ¿okay? Y cuando sabemos su procedencia, ¿okay? Lo mesoamericano está ahí. Esta es otra pintura, Isamná. Es el principal dios de los mayas. Les digo, el título nos lo dice. Es difícil, por supuesto, explicar la pintura en términos de lo religioso, porque recuerden, es arte abstracto. Y en arte abstracto las cosas no son fáciles de explicar. ¿Okay? Pero bueno, el nombre nos dice, es el dios del cielo, la creación, de los 4 puntos cardinales. Es decir, es el dios del universo, de todo. ¿Okay? Y bueno, vean cómo lo representa. Tal vez estos sean los 4 puntos cardinales. O sea, nada es claro, porque ni siquiera respeta la simbología de los colores. Y aquí está una representación, aquí está el dios y su esposa en el centro del universo. ¿Okay? Entonces, esto es, a final de cuentas, una representación del universo, de orden, equilibrio, a final de cuentas, ¿okay? Nuestro tema de hoy. Pero la armonía y el equilibrio están ahí, aun y cuando no lo parezca en ocasiones, porque es demasiado agresivo en cuanto a colores, pero está ahí, ¿okay? Es algo mucho más conceptual ese tipo de pinturas, no es tan obvio. Y seguimos con Mesoamérica, en este caso es la esposa de Joseph, ¿okay? Que está interesada en textiles, sobre todo. ¿Okay? Aquí la vemos trabajando en un telar grande, normalmente en ocasiones trabajaba sobre telares pequeños, sobre mesas. Bueno, pero lo que ella está haciendo está interesada en textiles. Y lo que dice, bueno, las tejedoras antiguas son mis maestras. Y es lo que hace ella, porque no es simplemente acerca de imágenes. Ella realmente se pone a estudiar tejidos mesoamericanos y andinos, o sea, y estudiar la técnica, es decir, cómo se hace el nudo, por dónde se mete la hebra, etc. Técnicas milenarias, básicamente ella las está renovando, trayéndolas al presente. Y ese es uno de los resultados. Ese es el tejido que hacía en el Bauhaus, en Alemania, y ahora lo que va a hacer es crear algo así. ¿Okay? Que a primera vista, por supuesto, es difícil apreciar las diferencias. El color es fácil, pero el resto, por supuesto, con textiles uno tiene que tocarlos, tiene que verlos para poder hablar de lo que es un textil en términos de textura. ¿Okay? Vean esto, ¿okay? Cómo sobresale. Eso es difícil aquí, pero bueno. Este es mucho más geométrico para ella, mucho más racional. Es lo que se da cuenta gracias a su experiencia en América Latina. ¿Okay? Es demasiado mecánico. Y parte del Bauhaus, de la tradición allá, es eliminar la textura. Es decir, que parezca hecho a máquina. Esa es una de las características del Bauhaus. Lo que ella va a aprender en América, en México, es que esto es mucho más expresivo, es mucho más poderoso. ¿Okay? Nos dice mucho más, es más emocional. Y por supuesto tiene una mayor textura. Entonces armonía, es equilibrio, pero aparte es expresión. La emoción está ahí, la emoción de yo como mujer tejiendo. Para ella está ahí. ¿Okay?
se está expresando a través de ello. Con el Bauhaus era básicamente imposible porque la mano tenía que desaparecer. ¿Okay? Es algo nuevo, es un redescubrimiento de lo humano, si no te cuentas, en términos textiles. Y aquí solamente algunos ejemplos y de las tradiciones que está empleando, porque ella está enamorada de Mesoamérica, pero también de la región andina, los incas, los moche, etcétera, distintas culturas del sur. ¿Okay? Entonces empieza a usar el textil, en este caso como texto, y texto figurado, por supuesto, porque no es ningún texto, son líneas. ¿Okay? Pero al ir hacia aquel lado y luego volver y luego ir, ¿okay? Parece que alguien está escribiendo. Esa es una tradición inca, ¿okay? Una tradición andina. Entonces ella lo que está haciendo lo está empleando como un motivo. Y la idea de los textiles colgantes es algo muy mesoamericano. Les digo, estar empleando técnicas, estilos, maneras de hacer textiles. ¿Okay? Otros ejemplos nada más para que vean lo que hace, cada vez mayor y mayor textura. ¿Okay? Y con listones metálicos para que brille. ¿Okay? Su objetivo es crear, dice, un textil pictórico. Porque, como sabemos, un textil normalmente no es considerado arte. Ella lo que quiere hacer, recuerden, es gente del Bauhaus, es traer las artesanías y que sea gran arte. Es por eso que estos son tapetes o son textiles que se cuelgan. ¿Okay? Uno va y los aprecia, así como uno aprecia la Mona Lisa. Ese es su objetivo. ¿Okay? Ese es otro, en el cual uno ya hace alusiones a Mesoamérica, Tikal en este caso en Guatemala. Y bueno, pueden empezar a hacer relaciones una vez conociendo el nombre y conociendo el lugar, sabiendo lo selvático, lo verde, el contraste de cielo y vegetación, etc. ¿Okay? Entonces hay ciertas pistas, ¿okay? Para encontrar lo mesoamericano, y cuando no sepan el nombre, no sabemos el nombre, o en este caso sur de la frontera, ¿okay? Que tiene muchísimo más color y que bueno, realmente tiene algo figurativo en él, pero se pierde. Recuerden, es una artista abstracta, las cosas nunca pueden ser totalmente definidas. ¿Okay? Se fijan aquí, la cara, el cuerpo y la cola, y de pronto esta es la cara, o sea, es la boca, esta parte, pero ven, hay por todas partes, lo cual nos ayuda a perder la figura. Recuerden, ella es una artista abstracta, ¿okay? Pero ahí está el elemento. Son pequeñas pistas que es increíble descubrirlas por uno solo, por supuesto. Y joyería, textiles y joyería. Es un artista, ¿okay? Y entonces está viendo ese tipo de joyas que acaban de ser descubiertas en Monte Albán. Entonces dice, esto fue lo que originó mi interés en hacer joyería, lo cual es increíble pensar que algo que son miles de años atrás le van a enseñar algo a alguien del Bauhaus, ¿okay? Que supuestamente son lo máximo en diseño industrial, en diseño, ¿okay? En arte utilitario. Pero bueno, Monte Albán nos dio la libertad de ver la belleza básicamente en objetos que no son considerados artísticos, ¿okay? Y van a ver lo que hace. Eso es lo que hace. Clips de papel, un colador, corchos, clips de cabello. ¿Okay? Es básicamente Bauhaus, está empleando el diseño industrial, productos que son utilitarios y los está haciendo joyas. Y eso es gracias a Monte Albán. Y es ahí cuando uno empieza a ver las relaciones, ¿ok? Porque al final de cuentas son productos que la mayoría de ellos brillan, igual que el oro. Son productos simples, vean las superficies, ¿ok? La mayoría son objetos simples. Hay un sentido de simetría en todos ellos y de simplicidad. Las mismas palabras que describen esta plática, la idea de armonía, la idea de equilibrio, aún siendo productos utilitarios, productos que usualmente no son bellos, ¿okay? Se usan y se tiran y nadie les presta atención. Ella les presta atención y es gracias a Monte Albán y gracias, por supuesto, a su background que es Bauhaus. Entonces, la armonía y el equilibrio continúan ahí. No sé si tengan alguna pregunta. Hay dos artistas, pero voy a abrir otra presentación. Entonces es interesante siempre ver eso, ¿okay? Esta idea de equilibrio que está siempre presente.
Y ahora vamos a hablar de escultores, ¿ok? En ese caso son dos, inglés y estadounidenses. Y es una mujer. Y lo que vamos a hablar es geometría. Ya desde ahí pueden ver el enlace con Mesoamérica. ¿Recuerdan Teotihuacán? Esta idea de lo geométrico, el orden, la disciplina de la arquitectura, que se ve reflejada en ese tipo de esculturas, que por supuesto uno las ve y a uno jamás se le ocurre que tiene algo que ver con Mesoamérica, ¿okay? Entonces es bueno saber por dónde viajó esta mujer y lo que dice, conocer sus diarios y sus cartas. Y va a ser importante, por supuesto, saber de dónde viene, ¿okay? Bueno, no de dónde viene, sino a dónde va, perdón. Porque ella va a pertenecer al movimiento conocido minimalismo o postminimalismo, que es acerca de repetición, geometría y orden, que parece la descripción perfecta para lo que es Teotihuacán, ¿okay? Y Teotihuacán va a ser, a final de cuentas, el origen de esto, ¿okay? Y eso va a ser importante porque vean lo que dice. Viene en 50 a México, está en Dallas realmente, viene a visitar las ruinas como todo americano, está cerca de la frontera, que mejor que venirse a México a ver ruinas, ¿okay? Y dice, la monumentalidad de las ruinas es lo que me llevó a la geometría abstracta, ¿okay? Ya desde ahí ella nos está diciendo claramente el origen, ¿okay? Que al final de cuentas su obra se pierde lo mesoamericano y ya es otra cosa, ¿okay? Entonces nuestro trabajo es redescubrirlo. Pero lo más interesante es esta idea de su geometría estaba al servicio de la expresión. Es por eso que lo que ella va a hacer en toda su carrera es este proyecto de geometría expresiva. Porque por supuesto geometría uno piensa que es lo más aburrido, lo más cuadrado, no tiene humanidad, etcétera, es artificial. Ella va a tomar la geometría y la va a hacer humana, o va a intentar hacerlo. Y vean lo que hacía en el 50 en Dallas, ¿okay? Esto, o sea, totalmente tratando de hacer arte figurativo. Viene a México, encuentra las ruinas, encuentra esa expresión de la geometría y empieza a crear obra que es mucho más abstracta y que por supuesto parece hacer alusión a pirámides, parece hacer alusión a la arquitectura mesoamericana. Pensemos en Palenque, por ejemplo, ¿okay? Arquitectura y pirámides. La relación no es directa, por supuesto, ya jamás dice es acerca de eso, pero bueno, podemos encontrar pistas. Hasta llegar a lo que es la geometría expresiva. Y uno lo ve, y por supuesto les digo, es ¿dónde está Mesoamérica? ¿Se perdió? Y sí, se pierde. Y eso es la transformación. ¿Recuerdan? La seducción sucedió cuando vino. Ahora lo que ella hace es transforma esa seducción y crea algo que es totalmente original. Y es geometría expresiva, se llama 2, o sea, es un simple número, pero para poder apreciarlo uno tiene que prestarle atención, por ejemplo, a los colores. Colores oscuros, colores cafés, negros, ¿okay? Son colores casi de luto, puede decirse. Aparte es 2. ¿Okay? 2 personas de luto, 2 personas tristes, ¿por dónde va esto? Es difícil, es arte abstracto. Pero ella cuando lo explica, cuando le preguntan sobre esta obra en una ocasión, dice, lo que pasa es que a un amigo se le murió el hermano, etcétera, y entonces todo el resto de su vida se la pasó pensando en el hermano muerto. Y es una perfecta expresión geométrica de ese sentimiento, que a final de cuentas uno está junto, en memoria, pero uno está muerto, y el otro está siempre en luto. ¿Okay? Recuerden, es geometría expresiva y muy humana, a final de cuentas. Entonces, estar juntos y separados a la vez. Y eso, por supuesto, eso nos, llegar a esta conclusión de lo que significa es porque estamos usando al artista, ¿okay? Sus comentarios. Entonces, es una geometría expresiva. Y de eso se va a tratar su obra. Les digo, no hay nada que sea totalmente mesoamericano, ¿okay? Que sea fácil, pero ahí está. Y su geometría es acerca de eso, ¿okay? Por ejemplo, estas piezas pequeñas, hay algunas que son rosas, hay algunas que son azul suave, y son de este tamaño. Y es imposible, cuando uno está junto a ellas, no pensar que estás junto a un niño, por los colores, por el tamaño, se sienten como pequeñas personas. Y son simplemente columnas, o sea, es lo más simple del mundo. Pero ella es capaz de evocar esos sentimientos, ¿ok? En un arte geométrico. Es geometría expresiva.
Entonces, igual, es armonía, es equilibrio, es geometría, a final de cuentas, es orden. ¿Okay? Michael Hessel es otro escultor, que es mucho más, de esculturas mucho más grandes, como pueden ver. ¿Okay? Este es también bastante grande. ¿Okay? Al final de cuentas es un escultor que hace casi básicamente arquitectura. En estos casos, esta escultura es de 5 metros, ¿okay? Y está haciendo alusión a los olmecas, a los mayas. Está haciendo alusión a ese tipo de navajas prismáticas que se encuentran en la región maya o a las celtas olmecas. La diferencia, por supuesto, es en el tamaño, 5 metros. Y son esculturas para exterior, la mayoría de ellas. Y lo que él está queriendo hacer es hacer el proceso inverso, es decir, normalmente uno toma una roca, la corta y hace algo pequeño. Él lo que hace es de algo pequeño crea algo grande, crea una roca básicamente, ¿okay? Que esa va a ser gran parte de su proyecto, el transformar, el crear naturaleza, ¿okay? El unir naturaleza y el hombre, la ingeniería, la tecnología. ¿Okay? Y les digo, ese tipo de escultura es por lo cual es mucho más famoso y bueno, la razón es lógica, es una escultura, un proyecto escultórico de 2 kilómetros de largo, ¿okay? Y todavía está en proceso, tal vez nunca la termine. Esos son algunos acercamientos nada más de la obra y las relaciones que tiene. Y aquí sabemos que es Chichén Itzá porque él lo mencionó en una entrevista y después de esa entrevista se arrepintió toda su vida, porque todo el mundo ahora que lo ve dice, Chichén Itzá, ¿a quién le importa? Es una copia. Okay, es uno de los errores de un artista y en ese caso él lo reconoce. Dice, jamás lo hubiera dicho. Pero bueno, ya lo sabemos, así que no hay ningún secreto que guardar. Okay. Estas formas, esta línea que sube y que se va hacia allá, que hace alusión a las serpientes en la pirámide de los soldados, de los guerreros, okay. O la víbora que baja aquí sube. Okay. Entonces está haciendo alusiones, pero no literales, por supuesto. Recordemos, es transformación, es lo que lo hace un gran artista, no está imitando. Pero también está haciendo alusión al tipo de arquitectura en Mesoamérica, los olmecas, una arquitectura de tierra. Las pirámides en ese entonces no se hacían de piedra, simplemente uno empujaba tierra y hacía un cerro y luego los cubrías con pedazos de ladrillo, de basura, etc. Él está haciendo básicamente lo mismo. Si se fijan, esto es tierra y hay placas de concreto sosteniéndolo. Entonces, es una arquitectura de tierra, es una arquitectura, un estilo de arquitectura antiguo. Es un ejemplo de arquitectura mesoamericana en términos de esta idea de linealidad. ¿Okay? Ese es Hessel, este es todo el proyecto, esto es lo que lleva ahorita, esto y esto y esto. Falta todo esto. ¿Okay? Teotihuacán era lo mismo, es básicamente una línea y la ciudad está organizada a través de eso. Tenochtitlan, y lo mismo, 1 y 2. La Venta, en la Olmeca, también vean la línea, que en ese caso es norte-sur. No sabemos por qué, es algo astronómico, ¿okay? Esta idea de ordenar tu ciudad con cierta orientación. Pero el orden está ahí, la disciplina, el equilibrio, ¿okay? Y Hessel básicamente lo hace sin respetar lo del norte-sur, ¿okay? Este es más este-oeste. Pero bueno, la linealidad está ahí. Recuerden, no estamos tratando de imitar, al final de cuentas. Y la idea de montaña sagrada, por supuesto, las pirámides famosas, aunque esta no es una pirámide, sería una mastaba, más egipcio, ¿okay? Pero tiene las alusiones en cuanto a Chichén Itzá de ser una pirámide. Y las ideas de geometría orden que vimos al principio están en Teotihuacán. Y por supuesto también están en Tenochtitlan. Incluso en las representaciones de su ciudad, ellos se ponen como el centro del mundo. ¿Okay? Es geometría, a final de cuentas. Si yo soy el centro del lago, estoy en el centro de México, estoy en el centro del mundo, estoy en el centro del universo. Es básicamente nacionalismo, azteca en este caso. Pero vean la ciudad, los bloques, las cuadras, ¿okay? Todo es acerca de disciplina, de control. El centro ceremonial y religioso y de gobierno al centro. Es orden. Y él está haciendo lo mismo. ¿Okay? Son básicamente una serie de algo que parecen pirámides y acompañadas de una plaza, un lugar vacío. ¿Okay?
lo cual es algo que se usa mucho en Mesoamérica, en todas las ciudades. Y bueno, aquí son algunas tomas básicamente del proyecto y lo grande que es. Entonces, Mesoamérica está ahí. Y la armonía, por supuesto, lo geométrico está ahí, el orden está ahí, el manejo de los espacios está ahí, ¿ok? Entonces, bueno, la armonía y equilibrio es una relación, una correspondencia, de nuevo, entre Mesoamérica y el arte moderno, el arte abstracto en este caso. Y por supuesto, hablando de este escultor que parece arquitecto, bueno, podemos hablar de un arquitecto que jamás vino a México, eso hay que decirlo, pero sin embargo se nutrió a partir de revistas y exhibiciones de ferias internacionales de arte, de comercio, de arte en Chicago, ¿okay? Entonces él conoció México de esa manera, a la distancia, la relación está ahí y el homenaje, ¿okay? Es lo que él vio, son reproducciones. Estuvieron en Chicago, ¿okay? Entonces él fue y visitó estos y aparte vio imágenes en revistas y libros. Y vean lo que dice, o sea, son poderosas abstracciones primitivas de la naturaleza. Y esa palabra va a ser clave para entender su proyecto como arquitecto y para entender el porqué la relación con Mesoamérica. Este es uno de los primeros ejemplos de esta influencia, ¿okay? El clásico friso maya y cómo lo empieza a utilizar en un edificio como este. ¿Okay? Incluso vean esta zigzag. Y aquí está. Entonces hay gente que piensa que la relación es directa, que vio una fotografía de este tipo y que lo empezó a copiar. Que no es una copia a final de cuentas, porque el diseño es distinto, ¿okay? A este. Es algo distinto. Es una transformación que está haciendo y al final van a ver a lo que llega. Esta casa en Los Ángeles, que parece realmente un palacio, ¿okay? Vean los interiores, todos decorados con algo que se llama bloque textil, que era crear cada uno de los bloques e irlos ensamblando, ¿okay? Entonces tomaba muchísimo tiempo ese tipo de casas. Él quería que fuera económico, porque son bloques, ensamblar es muy fácil. Bueno, resultó que no, es por eso que nada más hicieron 5 casas. Aquí es un ejemplo de este bloque. Vean este hermoso pasillo, igual decorado. Parecen palacios a final de cuentas, ¿okay? Todo está decorado, los exteriores. Está haciendo alusión, por supuesto. No tengo ahí. No. Bueno, está haciendo alusión a la decoración maya en edificios, pero por supuesto también a lugares como Mitla, en Oaxaca, ¿okay? Y bueno, cuando uno ve este tipo de edificios es difícil no pensar en Sayil, Yucatán, ¿okay? Esos palacios, que esto acababan de descubrir en el siglo XIX, entonces él es parte de lo que se está nutriendo. La relación no sabemos si es directa, pero bueno, sabemos de su interés en México y bueno, del manejo de este tipo de lo que llama textiles en concreto. Y esta es parte de lo que es su proyecto, la relación que tiene con Mesoamérica, es que dice que son abstracciones, arquitectura de la tierra, ¿okay? Son masas gigantescas de material, todo planeado como una montaña. ¿Recuerdan hace un momento hablábamos de naturaleza? Cuando él ve esto, él piensa en naturaleza, y ahora está hablando de tierra, de montaña. Y cuando dice montaña no solamente se refiere a las pirámides, sino es en general la arquitectura de Mesoamérica, que por no tener la tecnología avanzada básicamente no crecen hacia arriba, crecen a los lados, ¿okay? Es este término que se usa mucho en arquitectura de abrazar la tierra, cuando una superficie se alarga en lugar de subir, ¿okay? Pesa básicamente, es parte de la tierra. Eso es algo que él va a hacer con su arquitectura, con sus casas. Vean esto, Robin House. Es a lo largo y realmente es un manejo de la arquitectura que va de manera horizontal, que abraza la tierra, que se hace parte de la naturaleza. Y aquí esta idea de naturaleza es totalmente obvia, ¿okay? Vean estas rocas, abajo hay un arroyo, es falling water básicamente, abajo hay un arroyo y hay rocas, pero estas rocas son parte de los cimientos. Lo que está dejando es que el cerro entre a la casa. Esta unión de naturaleza y lo artificial, que es la arquitectura, está aquí totalmente. Y lo que él habla y lo que quiere es una arquitectura orgánica.
Ese es el ejemplo clásico de eso. ¿Okay? Orgánico, es decir, en comunión con la naturaleza. Entonces, no hay nada que sea más armónico y equilibrado. Las gente que estamos interesados en ecología siempre hablamos de este sueño de vivir en armonía con la naturaleza y los animales, etc. Esta arquitectura es acerca de eso, es acerca de una armonía, ¿ok? Y parte de donde viene esta idea, parte nada más, ¿ok? Es, por supuesto, lo que está descubriendo en Mesoamérica, una tierra que parece montaña, que abraza la naturaleza, ¿ok? Esta es una arquitectura orgánica, igual a la que él crea, la arquitectura moderna. Y hablando de otros artistas, bueno, escultor, Henry Moore viene de Inglaterra. Lo interesante de él es que él fue influido por Mesoamérica a la distancia también, ¿ok? Él vino a México después de que hizo algunas de las esculturas más famosas suyas. Y vean sus opiniones. ¿Okay? Esas opiniones son desde Inglaterra, es decir, no ha venido a México, pero lo que está viendo lo está viendo en libros y revistas. Esa austeridad sublime, lúgubre. Vean esto, carácter de las montañas, peñascos, rocas y piedras. Al igual que el arquitecto que acabamos de ver, está pensando en esta idea orgánica, esta idea de la naturaleza, en algo como esto, ¿okay? En escultura, a final de cuentas, de 3 distintas culturas mesoamericanas, perdón. Y está, por supuesto, hablando de simplificación geométrica, cuando habla de austeridad, ¿okay? No detalles, es una claridad formal. ¿Okay? Y cuando dice cualidad de roca, también se siente que pesa. O sea, se siente que pesa, se siente que cae, se siente que abraza la tierra. Es algo muy similar al arquitecto de hace un momento. Entonces está viendo la naturaleza ahí. Y vean lo que hace. ¿Okay? Azteca, y crea su propia versión de ello. Y por supuesto, si ven esta figura de cuclillas abrazada, se siente más la cualidad de roca, se siente más pesado, ¿okay? Eso es parte de lo que él quiere lograr, esa sensación. Y bueno, lo más famoso de él es estas influencias que tiene el Jacquemont, ¿okay? Y que dice que nunca vio la pieza real. Recuerden, él está en Inglaterra, está viendo esto en libros que él tiene. Entonces dice, pero me dio la oportunidad de experimentar en todas las variaciones posibles, y eso es cierto, es casi 1/3 de su obra está derivado de este tipo de obra, ¿okay? Tolteca. Y es la primera que hizo. Por supuesto, la diferencia está ahí. Estamos hablando de transformación. Y no solamente transformación en cuanto al manejo de la figura, ¿okay? Lo abstracto, básicamente. Este es un hombre, esta es una mujer. Es voluptuoso y es mucho más abstracto. Son variaciones, a final de cuentas. Pero lo interesante va a ser esa idea de lo voluptuoso, que es casi como una montaña. ¿Recuerdan lo que decía? Pesa, abraza la tierra, es una mujer tirada, recostada, que es una imagen que se utiliza muchísimo desde siempre, la mujer desnuda, recostada, y la idea de la mujer como naturaleza, que por supuesto los feministas atacamos hoy. Pero bueno, es 1920s, todavía se sentía que era algo inocente, y un homenaje a la mujer, y un homenaje a la mujer como naturaleza. Recuerden, está queriendo crear una escultura orgánica, como la cultura latinoamericana, mesoamericana, perdón. Y aquí son parte de las variaciones que logra. De esa mujer voluptuosa, algo que básicamente es abstracto. Y más ejemplos, aquí dividido en 2, que parece básicamente una roca, aquí parecen piedras. ¿Okay? Son variaciones de un motivo mesoamericano. Y como les digo, para mucha gente es difícil, bueno, incluso identificar a la mujer o la figura recostada, pero mucho más difícil es identificar lo mesoamericano en esto. Y hago mucha alusión a esto, montañas, peñascos, porque eso lo ve en Mesoamérica, ¿okay? El peso es abrazar la naturaleza, y al final de cuentas de eso se trata su obra, crear una escultura orgánica, igual que el arquitecto que crea una arquitectura orgánica, él lo hace. Aquí las piedras labradas por un río, como dice, piedras pulidas, o en este caso parecen rocas. Ese está en Dallas, en la universidad, Southern Methodist, precisamente en el museo, ¿okay? Parecen rocas.
Es una escultura orgánica, es una transformación de Mesoamérica. Una expresión de la naturaleza y por supuesto lo mismo. Esta idea de la naturaleza y la relación con el hombre, ¿okay? En una relación equilibrada. Lo cual lo une al arquitecto de hace un momento que hablamos, ¿ok? Sí, soy. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya casi. Sí, entonces, ya es básicamente lo último, ¿ok? Como no hay preguntas, yo les estoy siguiendo. Es Louise Nevelson, escultora. Esta es ella. Es la María Félix de los escultores en América. ¿Okay? Básicamente crea una imagen. Pueden ver, como ama de casa básicamente, pero después crea una imagen que es totalmente artificial, pero que le sirve, o sea, y se transforma en ella básicamente, se transforma en una mujer nueva. Y su obra, y la pongo ahí porque su obra es acerca de lo mismo, y se le denomina siempre de esta manera, es drama, es teatral, es acerca de sombras, ¿ok? Hay algo oscuro en ella, o sea, se personaliza mucho su obra. Pero es algo más interesante incluso porque esta idea de sombras que vimos aquí, ven que está casi oscuro, es una de las tragedias de los museos actuales, que difícilmente un museo va a presentar obra de este tipo, o sea, a oscuras, porque ella quería que su obra estuviera a oscuras precisamente porque esto es lo que quería. Ahora los museos normalmente le ponen toda la luz para que uno pueda ver todos los detalles en términos de su obra, ¿okay? Esto es lo que ella quería, porque ella quería esto. Ese sentido dramático, ese tipo de museografía que estaba de moda en los 80s y principios de los 90s, cuando, por ejemplo, cuando trajeron aquí México Esplendor de 30 siglos, yo recuerdo, yo trabajaba aquí todavía, y era la oscuridad total, la oscuridad y una imagen con una luz, un reflector y listo, porque el énfasis es emoción, drama. El caso es sentir la obra, no saberla, no analizarla, no observarla, ¿okay? Es sentimiento, es drama, es emoción. Ella quiere eso de su obra, lo cual es muy interesante porque ella vino a México, fue a Guatemala, vio las esculturas mayas y le encantaron, pero después fue a un museo en Estados Unidos y le gustaron más en el museo, porque dijo, me gusta más con la luz artificial, se ve más dramático. ¿Okay? Cuando fue a la visita a las ruinas, pues el sol les da, las está desmoronando, dice, no son tan impactantes realmente en la vida real. O sea, ella a final de cuentas decidió ver y crear y transformar estas obras a la distancia, ¿okay? Con algo dramático, con algo artificial. Y esto es lo que logra, ¿okay? Es parte de su obra, en este caso la Catedral del Cielo. ¿Dónde está lo mesoamericano? Es parte de la explicación, pero por supuesto es difícil, no es tan fácil, ¿okay? Encontrarlo, eso es lo que les digo, ella preferiría que esto estuviera totalmente a oscuras, pero bueno, es imposible. Y aquí está parte de la relación, es esto. Si se fijan en esta estela, que es lo que visitó sobre todo, ella visitó Oaxaca y el sur de México, y vean esto, cómo parecen estelas, guerreros. Y no solo eso, sino es lo barroco. Vean, está lleno de detalle y su escultura empieza también a llenarse de detalle, de manera que se le denomina barroco, aun y cuando sea escultura moderna. ¿Okay? Esto es nada más para que vean el detalle, porque es difícil apreciarlo, uno tiene que irse al dibujo para apreciar lo barroco de esto y lo barroco que es la escultura de esta mujer. Lo cual va a ser interesante si consideramos lo que es barroco, si lo comparamos con Europa, a final de cuentas. Porque la idea de armonía aquí es mucho más difícil. Uno piensa, es demasiado detalle, es un caos, es un drama. Pero realmente, como cualquier estudioso de arte barroco, les va a decir que, bueno, el exceso, a final de cuentas, es una manera de simplicidad, ¿ok? Es tanto el detalle que uno no ve los pequeños elementos que lo llenan. Lo único que uno ve es una unidad, ¿ok? Entonces el minimalismo y el maximalismo a final de cuentas se unen, los opuestos se unen. Y eso sucede con el arte maya, sucede con el barroco y va a suceder con su obra, ¿ok? Es normalmente blanco o son totalmente negras o son totalmente doradas.
La idea de unidad está ahí, la idea de equilibrio está ahí. Y el drama que estas esculturas tienen en la vida real, el juego de sombras y luces que tiene, porque está labrado. Entonces hay áreas que están oscuras, hay áreas donde recibe luz. Eso es algo que esta mujer también va a lograr en su obra. Hay áreas que uno no puede ver, y sobre todo cuando son negras, es imposible ver qué hay adentro, uno se pierde, como un vacío. Eso es parte del drama que le está dando. Pero también, como les digo, es parte de esta idea de unidad, una unidad barroca. Maximalismo, a final de cuentas, se convierte en minimalismo y nos da una sensación de armonía, una sensación de equilibrio, que a primera vista no lo parece, pero está ahí. Pero bueno, esa es en parte la influencia de Mesoamérica, pero recuerdan que había algo en el nombre de la lectura, en el nombre de la presentación, que es acerca del silencio. Y muestro esta máscara teotihuacana porque se les llama máscaras del silencio, supuestamente no dicen nada. Y eso va a ser interesante para un artista, por supuesto, porque todo este arte, el arte mesoamericano a final de cuentas, es silencioso. Son miles de años atrás, lo que sabemos de ellos, mucho de ellos es especulación, es un intento de explicarlos. Y sobre todo los artistas lo que están haciendo, están viendo y transformando este arte de acuerdo a lo que ellos tienen dentro, de lo que han estudiado, de la manera en que ven el mundo. Entonces, esa obra, Mesoamérica es silenciosa, no puede hablar, no existen esas personas. Y lo cual va a ser, con el posmodernismo sobre todo, muy criticado. Es lo que se llama primitivismo o saqueo cultural. Así como en el siglo XIX los europeos se iban a Tahití o a África y recolectaban arte africano y luego lo transformaban a través del cubismo u otros movimientos. En este caso la distancia es cultural, la distancia es temporal, son culturas muertas básicamente. Pero uno como artista, ellos como artista, lo están haciendo porque a final de cuentas existe este argumento que es creatividad a todo costo. Hay que ser creativos, lo puedo hacer, ¿por qué no? Ahí está. Lo cual a final de cuentas va a ser complicado de discutir y sigue desde los 70, 60, sigue esta discusión. Si un artista a final de cuentas está saqueando a una cultura al utilizarla, al recuperarla o al admirarla. Y es simplemente un motivo de polémica que siempre hay que tener presente. Que al final de cuentas nada es inocente, esos artistas no son inocentes, en su admiración y en su transformación de este tipo de culturas. Y los artistas presentes, pues igual, si uno lo quiere ver de esa manera casi negativa. Entonces es una decisión personal, pero siempre hay que tenerla presente, y es por eso que silencio, al final de cuentas, es importante. La idea de comunicación y reciprocidad realmente es difícil de apoyar. Los he tratado de convencer de ello, pero ahora les quiero dar la otra cara de la moneda, al final de cuentas, y de que piensen siempre en las dos cosas. Y eso es todo. Gracias. No sé si haya preguntas o ya se quieren ir a comer, me imagino. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está? Muchas gracias. Es una exposición, con todo respeto, me pareció interesante como hacer un regreso como a los años 50, 60, de cómo se veía esta compartimentación de la abstracción con lo no representativo, con la figuración, lo representativo, este sentido de la armonía, este sentido de cómo se va derivando una hacia otra, es interesante. Lo que me parece un poco un punto de observación es la localización geográfica. Esto, desde mi punto de vista, no es privativo de Mesoamérica, sino tiene una característica más universal
por un lado, se diversifica hacia otros ámbitos en los terrenos artísticos y está bien hacer énfasis en Joseph Albers o Annie Albers o el caso de Luis Nelson, etcétera, pero los veo muy distantes de estos objetos o de esta cosmogonía, de esta filosofía, de esta construcción tan compleja, de alguna manera, del mundo mesoamericano. Hay un exceso, digamos, de cierto formalismo nada más, o como énfasis en la superficialidad de la idea que se está tratando de exponer. Yo sé que usted sabe perfectamente las profundidades de todo esto. Y precisamente por eso hablo del silencio, porque realmente es ignorancia. O sea, hay una ignorancia y un no deseo etnográfico de conocer las culturas. Y eso realmente es lo que ellos están empleando. Lo están empleando en esta idea casi primitivista, en cierta manera. Y sí entiendo el punto, por supuesto, nada más es una recuperación. Pero discúlpeme, el silencio es lo que no tocó usted. Fue lo último, sí, es cierto. Nada más lo dejé como punto a pensar, a discutir por uno mismo. Las dimensiones del silencio son amplias, muy profundas y son prácticamente no objetuales. Exacto. Y es por eso que en parte decidí no tratarlo y dejarlo solamente como abierto, porque toda la presentación fue de sí, hay relaciones, y parece que la pieza está hablando y le está hablando de ellos y los hace crear una obra de arte. Pero al final es realmente, esa idea está en duda, sobre todo con el posmodernismo es mucho más, y no solo en duda, es atacada y criticada, por supuesto, porque no es arte inocente, como toda la presentación parece mostrarlos. Pero sí, lo dejo abierto a la discusión nada más. Sí, entiendo el punto, por supuesto. Recuerdo haber visitado Xochicalco ya estando haciendo esculturas y es realmente impresionante. Después descubrí que Henry Moore se inspiró mucho también en Xochicalco, vi fotografías que en Xochicalco. Y es increíble cuando ya metido en el arte, ya sea como productor o como curador o cualquier otra rama relacionada con el arte, cuando visitas un sitio arqueológico ya abordado, ya estando en el arte, es fascinante. Yo en especial, Xochicalco es un sitio arqueológico que es impresionante visitarlo. Bueno, observar. Y lo interesante es como artista uno los ve de esa manera. Y eso es parte de la idea del silencio, de que al final de cuentas uno ve las cosas no de manera inocente o imparcial, sino básicamente es transformándolo con los ojos y transformándolo con esto. Uno ve lo que quiere a final de cuentas. ¿Okay? ¿Más? Bueno, gracias. Pues muchas gracias, Octaviano. Los invitamos a todos a pasar al comedor.